Buenos días, ¿cómo están? Soy la abogada Lady Campos. Estamos transmitiendo en vivo desde Canadá. Bienvenidos a su programa radial Ánimo. Estamos hoy en una linda mañana de invierno. Es una bellísima, un bellísimo espectáculo el que estamos viendo hoy porque es invierno y todo se ve blanco, todo se ve brilloso, todo se ve hermoso. Y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes, como todos los martes. Saludos a todos los que se conectan o los que se van a conectar más tarde. El programa de hoy se llama Toda crisis es una oportunidad para que seamos valientes. La cita bíblica es Josué 1:9. Dice la palabra de Dios: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que nos muestra Dios. Y muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Y bueno, acabamos de leer que Dios está con nosotros. Es lo que dice la palabra de Dios, que Él está con nosotros. Y con esa seguridad vemos que la palabra valiente en griego significa gibor. En otras palabras, significa fuerte, osado, sin temor en la batalla o en las crisis. Veamos el contexto del texto de Josué 1:9. Dios le había prometido a Josué la tierra prometida para Israel, pero era necesario que esa tierra prometida fuera poseída. Y bueno, vemos que Dios le manda a Josué que sea esforzado y muy valiente. Y bueno, ¿qué es ser valiente? Y pues ser valiente es no tenerle miedo al hombre o a las cosas. ¿De dónde viene la valentía? Se pueden ustedes preguntar, ¿de dónde viene la valentía? Y la valentía viene de un corazón valiente. La valentía viene de una virtud o cualidad dada por Dios de mostrarse con valor y fortaleza ante las personas, las circunstancias o problemas de la vida. Eso significa. ¿Y qué pasa con la valentía? Es progresiva. Se adquiere con la repetición de actos valerosos. El que Dios le ha dado un corazón valiente significa que va a ser valiente una y otra vez. Va a ser progresivo, porque eso es lo que dice la palabra. Ahora bien, como antes en el tiempo de Josué, en este tiempo, hay seguridad de ser prosperados siendo valientes cuando nuestro corazón y mente están saciados con la palabra de Dios y le obedecemos. Cuando Dios te da el mandamiento de esforzarte y ser valiente, también te capacita. Y hay buenas razones para esto. Número 1, la promesa de Dios. Número 2, una victoria segura, porque tenemos la palabra de Dios. Y número 3, tenemos un guía seguro. ¿Qué significa? Que la presencia de Dios va a ser un poder sustentador en nuestras vidas. Y aquí está la verdadera batalla de la fe. No lo que soy o lo que eres tú, sino lo que Dios es. No lo que sentimos, no lo que siente mi corazón, sino las verdades que están en su palabra. Y concluimos que la valentía, la verdadera valentía, son los hombres y mujeres que enfrentan al mundo por amor a Dios. Los verdaderos valientes, vamos a ver en este momento, no están en los cines, no están en los libros, sino en la vida real. Los demás pueden ser inventados, exagerados
o simplemente van a actuar como valientes para obtener recursos económicos. Y te doy una muestra de esto. Dile a los artistas que hacen esas películas de valientes, a los escritores, a los productores, que fuera de las pantallas, que fuera de lo que escribieron en un libro, realicen un acto de valentía por amor a Dios. Díganselo ustedes, coméntenselos. ¿Y saben qué? No va a poder, no van a poder. Porque no tienen un corazón valiente. Ellos actúan como valientes. Ellos escriben como si fueran valientes. Incluso pueden exagerar en los actos de valentía que han hecho. Pueden inventar. Porque el papel aguanta. Y porque en las películas te pagan por eso. Incluso cuando haces esas escenas muy valientes, hasta te ponen un doble, alguien que te sustituya en las partes riesgosas. Y por eso no podemos dejarnos sorprender por la valentía que nos muestra el mundo. Acuérdense, la verdadera valentía son los hombres y mujeres que enfrentan al mundo por amor a Dios. ¿Y qué es lo contrario a ser valiente? Es ser cobarde. Y bueno, les voy a dar otro ejemplo. Las gentes pueden hacer películas o escribir un libro de ser ejemplo de valentía. Pero tienen un corazón cobarde en la vida real. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo a las crisis económicas, tienen miedo a enfermarse, tienen miedo a sus socios, a sus productores, tienen miedo de que sus libros no se vendan y de qué van a comer, tienen miedo a su jefe, a sus hijos, a su esposa, a su esposo. ¿Se dan cuenta? Pueden hacer películas de valientes, pueden escribir libros como si fueran muy valientes, pero en la vida real no lo son, porque la valentía que está en la mente, solo Dios la baja en el corazón. ¿Y para qué Dios nos hace valiente? Bien importante, para enfrentar al mundo por amor a Dios. Esa es la verdadera valentía. Y vamos a seguir viendo que si hoy tú has visto ser valiente como una opción, déjame decirte que es un mandamiento. Dios nos manda que nos esforcemos y que seamos valientes. Y escucha esto, porque no podemos ser cobardes, no debemos ser cobardes. Debemos de rechazar la cobardía. Dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, ¿ya ven? Ahí está en la lista los cobardes. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el adjetivo cobarde se va a aplicar a aquel que carece de valentía. También va a ser aquel que le tiene miedo al hombre. Tristemente, un hombre que es igual a ti, igual a mí, le tiene miedo. ¿Qué pasa con el que es cobarde? Carece de valentía para realizar una acción de riesgo o para enfrentar una situación que supone un desafío complejo o que acarrea algún tipo de peligro. También cobarde es sinónimo de pusilánime, prudencia desmedida en sentido negativo, medroso, tímido, apocado, flojo, blando, miedoso, asustadizo, timorato, aprensivo, receloso, etc. Hay muchos más significados de la palabra cobarde. Ahora bien, les quiero comentar rapidito algo. Tenía una conocida que siempre que le decía que hiciéramos algo me decía, ay no, es que me da pena.
Y siempre que le decía, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, todo obviamente encauzado para extender el reino. Es que me da pena. Es que me da pena esto, me da pena aquello, me da pena viajar, me da pena hablar, me da pena exponer, me da pena, todo le daba pena. Pero ¿saben qué? No era pena, era su forma de esconder una cobardía, que no le creía a Dios que Él nos puede dar un corazón valiente para hacer su obra, por amor a Él. Y bueno, vamos a continuar con el tema. ¿Cómo se manifiesta la valentía? Con la actitud y determinación con la cual un individuo hace frente y responde ante una situación de peligro, miedo o riesgo. ¿Ya ven por qué les decía que la valentía es no tenerle miedo al hombre? Cuando tú le tienes miedo al hombre, pasa esto. Y vamos a ver cómo empiezas tú a ser un cobarde. Si tú no has entendido lo que es la valentía, ¿cómo empiezas tú a ser un cobarde? Y bueno, les decía también, cuando empezamos a temerle al hombre. ¿Y cómo empiezo a ser valiente? Cuando dejas de temerle al hombre, que es como tú, y te vuelves a Dios. Salmo 18:7. Escuchen la belleza de la palabra de Dios. Otra vez, como dijeron en Josué 1:9, dice el Salmo 118:7. Jehová está conmigo. Otra vez, Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Ves? ¿Ves por qué el valiente no tiene miedo? Porque Jehová está con él. Porque Jesús está contigo. Porque te reconciliaste con Jesús. Porque creíste en su gracia salvadora. Y porque sabes que te va a sustentar en todas las situaciones de peligro o riesgo que tengas que tomar en esta vida. Proverbios 29:25. El temor al hombre es un lazo. Ese es el temor al hombre. Pero el que confía en el Señor estará seguro. ¿Por qué el temor al hombre es un lazo? Porque cuando le tienes miedo al hombre, no haces nada. Te paralizas. Piensas, es que si le digo esto, aunque esté mal, es que si le digo esto va a tomar represalias. Es que si le comento que está mal lo que está haciendo, me va a correr del trabajo. Es que si yo le digo que está haciendo injusticias, me va a dejar de hablar, me va a difamar, me va a dejar mal con los demás. ¿Ven? El temor al hombre es un lazo. Platicaba yo con una abogada hace 2 meses y hablábamos acerca de los derechos humanos y cómo en cada país se aplica. Y ella me decía, mira, para ti es muy fácil decir cómo se deben de hacer lo que dice la legislación respecto a los derechos humanos. Pero yo aquí no puedo. Si yo hago esto, me matan. Si yo le digo, si yo reacciono de esta forma, van a tomar represalia conmigo. Y yo te pregunto una cosa. Yo no le dije nada a la abogada, respeté su forma de pensar. Pero yo me quedé meditando y dije, bueno, es cierto, ser valiente es un riesgo, ser valiente es una oportunidad para hacer lo que tienes que hacer. Pero ¿y qué pasa si eres valiente y no te matan? ¿Qué pasa si eres valiente y no te pasa nada? ¿Ves? Porque hay que tomar el reto. Y además, acuérdate, cuando somos valientes, por amor a Dios, Dios va a estar con nosotros. ¿Qué más garantía queremos para ser valiente? Dios va a estar con nosotros. Y bueno, Salmos 56:3 dice, el día que temo, yo en ti confío. Ok, otra vez vamos a ver. El día que temo, yo en ti confío. ¿Por qué? Porque el día que yo tengo miedo, decido confiar en Jehová. Porque cambio el miedo por la confianza en Dios. Así de fácil. Tengo miedo, soy hombre, todos tenemos miedo.
El miedo paraliza, te deja inactivo, pero aquí está la palabra de Dios, aquí está nuestra tablita salvadora. Aquí está donde nos tenemos que arraigar para reaccionar ante las circunstancias. El día que temo yo en ti confío. ¿Qué pasa? Voy a desechar mi miedo y voy a confiar en Dios. Voy a creer lo que dice su palabra. Si yo soy valiente, Él va a estar conmigo. Y Dios no miente, no es hombre. Cuando Dios te da una promesa, la cumple. Y Dios nos manda que seamos esforzados y valientes. No nos va a dejar solos. Él es un Dios grande, es un Dios justo, no es un dictador. No nos va a mandar a ser valientes y nos va a dejar ahí para nada. Bueno, les comparto otro testimonio. Trabajaba en un lugar donde, obvio, habíamos muchos abogados. Y bueno, en las instituciones hay jerarquías, ¿no? Y yo estaba como antes, obviamente, de mi jefe, pero abajo tenía subordinadas, abogadas. Y me acuerdo que en ese tiempo una abogada vino muy preocupada conmigo a decirme que nuestro jefe le estaba presionando para que hiciera un acto ilícito. Fíjense, porque les digo que la presión va a hacer que tomemos la decisión de ser valientes o cobardes. El caso es que me dice ella, mira, me está presionando que si no lo hago, me va a correr. Ella era una madre soltera, obviamente pues le dio miedo lo que les decía, el día que temo yo en ti confío. Eso dice la palabra de Dios. El caso es que me comenta y yo le digo, mira, tú no tienes, primero, ¿por qué participar en un delito? Tú y yo somos abogadas, fuimos a una universidad y sabemos lo que pasa con las personas que cometen delito. Número 1. Número 2. Si él quiere delinquir, que lo haga solo. No necesitas tú ayudarlo. Otra cosa, no te preocupes si te corre. ¿Sabes en cuántos lugares necesitan abogados íntegros, temerosos de Dios y sobre todo valientes? Te va a hacer un favor si te corre, porque vas a tener la oportunidad de demostrar en otros lados que tú eres una persona valiente. Y yo te aseguro que vas a tener éxito, no te preocupes. No te dejes intimidar por nadie. Recuerda, no participes en el delito ni en el pecado de nadie. Eso es cobardía. No enfrentar la maldad es cobardía. Y bueno, la presión le produjo una crisis que tuvo que decidir si iba a ser valiente o cobarde. Finalmente ella decidió renunciar, no participó obviamente en este pecado, que el hombre le llama delito, Dios le llama pecado y el hombre le llama delito. Y ella ahorita es una abogada exitosa, es una persona que eligió tener fe, eligió confiar en Dios y no le fue mal. Y bueno, elegir tener fe es contagioso, así como el temor lo es. Si nosotros nos rodeamos de gente que nos diga lo opuesto a lo que dice la verdad de la palabra de Dios, nos va a ser muy, pero muy difícil ser valiente. ¿Ya ven por qué la importancia de tener amigos sabios, amigos que estén arraigados en la palabra, amigos que te puedan dar un consejo con sabiduría? Y bueno, hoy te pregunto a ti, hoy ponte a meditar, ¿cuál es tu mayor temor? ¿Cuál es tu mayor temor hoy? Porque tenemos que identificar nuestros miedos que nos tienen paralizados. Acuérdate que la valentía no nace sin fe. ¿Y qué es lo más valiente que Dios nos puede pedir que hagamos? ¿O qué es lo más valiente que Dios te ha pedido que hagas? ¿Perdonar o pedir perdón?
Eso es muy valiente. Necesitas ser muy valiente para ir con el que tú ofendiste y decirle, ¿sabes qué? Perdóname porque pequé contra ti y contra el cielo. ¿Y sabes qué es lo más valiente? Que tú restaures lo que le quitaste a esa persona. Cuando una persona empieza a restituir, a hacer dignos frutos de arrepentimiento, está abriéndose la puerta al reino de los cielos para ser valiente. Otra cosa que es de valientes, amar incondicionalmente. Amar al que no te ama, amar al que te difama, al que te desprecia. Es de valientes. ¿Saben qué hacen los cobardes? Cuando no los aman, se dan la vuelta y se van. ¿Saben qué hacen los cobardes? La gente cobarde, cuando tiene que soportar, tolerar o sufrir por alguien, se da la vuelta y se va. Esto de amar incondicionalmente es solo para los valientes. No dejemos de amar a los demás, no dejemos de amar a los que no nos aman, porque ellos pueden alcanzar la misericordia de Dios. Otro detalle que hace que demostremos una valentía o una cobardía: dejar todo y empezar de nuevo. A ver, ¿eres capaz de dejar todo y empezar de nuevo por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor al que dio su vida por ti? ¿Serías capaz de dar un giro de 380 grados en tu vida, en tus decisiones, en tus caminos? Otra forma donde se demuestra si realmente somos valientes o no es decir la verdad y pagar la consecuencia. Ese es otro detalle que caracteriza a los cobardes. Los cobardes no dicen la verdad, les da miedo por las represalias, porque no son valientes para pagar las consecuencias. Y bueno, ¿qué pasa? Si tú dices la verdad y pagas el precio, Dios va a estar contigo, Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger, Dios te va a respaldar. Dios no es injusto. Por eso nos dice, esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo. Tenemos que decir la verdad y pagar el precio. Él nos va a defender, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. Y por último, otra forma de demostrar que eres valiente es siguiendo a Dios. Se necesita un corazón valiente para hacer estas cosas. ¿Saben cuánta gente no sigue a Dios por cobardía? ¿Saben cuánta gente? ¿Saben cuánta gente por el temor a que lo deje el esposo o la esposa, o los hijos se molesten, o se burlen de él en el trabajo, ocultan su deseo de buscar a Dios? Y no se ponen a pensar que todos los que están a su alrededor necesitan de Él, que son también almas. Pero por cobardes mucha gente no se convierte a Dios. Y es muy triste, porque ahí los ves padeciendo en sus crisis, en el momento de tomar decisiones importantes. No saben qué hacer, porque un corazón valiente solo te lo da Dios. Y te lo da porque su presencia está contigo. Y bueno, ojalá y que tú seas honesta con Dios. Si tú percibes que tienes un corazón cobarde, hoy es día que te puedes arrepentir. Hoy Dios está con nosotros y nos puede ayudar, quiere ayudarnos, quiere darnos esa gracia para arrepentirnos y para tener fe en Él. Otra cosa que es muy importante: cuando tú decides seguir a Dios, vas a necesitar hacer cambios en tu vida muy drásticos. ¿Qué va a pasar si te ponen un ultimátum en donde sea? En tu trabajo, te digan, ¿sabes qué? Pues
Si vienes acá con tus cosas religiosas, no tienes parte conmigo. Porque la naturaleza de ese trabajo es delinquir, es mentirle a los clientes, es pecar. Te hago una pregunta. ¿Le vas a creer a Dios que va a estar contigo porque te decides a ser valiente? Escucha lo que sigue. ¿Cómo podemos ser valientes o tener un corazón valiente? Número 1. Confía en Dios. Él te da esa virtud. Acuérdate, nadie puede ser valiente solo. Es mentira. No te creas las películas. No te creas esos libros donde la gente se golpea el pecho y dice que por él fue valiente, por ella fue valiente, que ella fue capaz de hacer esto. No te la creas. En la vida real no son valientes porque nada hacen por Dios. Solamente lo hacen por dinero. Solamente lo hacen buscando lo suyo, su fama, su egocentrismo. Por eso fingen que son valientes, pero no son valientes. Te voy a poner un ejemplo. Un sicario, de los que hay ahorita muchos, tristemente, puede presumir que es muy valiente, que mata a mucha gente, los tortura y los mata y se siente fuerte, se siente valiente, le gusta que los demás le tengan miedo y en su engaño por el pecado, él cree que es valiente, pero eso no es ser valiente. ¿Sabes por qué? Porque eso no lo está haciendo por Dios. Jamás Dios va a probar una valentía de esa forma. Otra cosa, lo que está haciendo un sicario no lo va a llevar a la tierra prometida, ni mucho menos Dios estuvo con él cuando cometió esos crímenes. ¿Ves la diferencia? Cuando tú eres valiente de parte de Dios, está muy marcado. ¿Cuál es el propósito? Número 1, vas a ser valiente por amor a Dios para extender el reino. Por eso Dios está contigo. Punto. No hay otra forma de ser valiente, no hay otra forma de tener un corazón valiente. Es una virtud que Dios nos da y nada más la puedes tener cuando tú naciste de nuevo, cuando tú te vuelves amigo de Cristo, cuando tú decides cambiar tu vida 380 grados para amar a Jesús. Y vemos que lo que hace una persona que se cree valiente, en el ejemplo que pusimos anteriormente, terminan muy mal, muy mal. Y bueno, ejemplos hay mundiales de personas que sometieron a muchos, utilizaron el terror para poder tener a la gente reprimida, para alcanzar sus propósitos. Engañaron haciendo creer que eran valientes para gobernar un país, para obtener fama, popularidad. Pero lo que les decía, como esa valentía no viene de Dios, porque Dios no está en su corazón, porque la presencia de Dios no les llevó a hacer lo que hicieron, porque fue todo lo contrario a lo que Dios pide. Ellos a través del pecado sembraron el terror. Realmente en la vida real, ellos estuvieron llenos de miedo y terminaron llenos de miedo. ¿Saben dónde los encontraron? Cuando los empezaron a buscar para hacer justicia, escondidos en las coladeras, en los túneles. Y no nos vamos a ir lejos, y no ustedes lo pueden comprobar. Saddam Hussein, un presidente de Irak, Gaddafi, un militar de Libia, presidente también de Libia. ¿Ven? No se dejen de engañar, aprendamos a discernir conforme a lo que dice la palabra, qué es realmente ser valiente, tener un corazón valiente. No te dejes apantallar por los que gritan y por los que presumen que son muy valientes.
Acuérdense que el diablo es mentiroso y es el padre de la mentira. No vayas a seguir a una persona que dice que es valiente, pero en la vida real es un cobarde. Romanos 10:11 dice la Escritura: todo el que cree en Él no será avergonzado. Cuando tú actúas con un corazón valiente, cuando tú dices la verdad y pagas las consecuencias, no vas a ser avergonzado. ¿Sabes por qué? Porque fuiste valiente, porque la presencia de Dios estaba contigo. Y Dios es un Dios fiel que hace la obra completa. Sí, vas a padecer por ser valiente, pero también Dios va a ser glorificado, porque todos saben que detrás de la persona que tiene un corazón valiente está Dios y sigue Dios. Otro paso para tener un corazón valiente es llamar a Dios cuando estamos en crisis y no al hombre. Es permanecer en Dios hasta vencer. Juan 15:5 dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Ya ven? ¿Ya ven por qué no podemos creerle a los artistas que hacen películas y que ganan mucho dinero y que viven muy bien? Porque dizque son valientes o hicieron escenas valientes, porque lo hicieron sin Jesús. Y la palabra de Dios dice: separados de mí nada podéis hacer. Y no le creas al que dice que es valiente sin Dios. Otra vez, separados de Dios, nadie puede ser verdaderamente valiente. Son fatuos. Fatuo es una persona llena de presunción o vanidad, infundada y ridícula. Y sus seguidores son faltos de razón o entendimiento, poco inteligentes. Fíjate bien a quién admiras. Fíjate bien a quién sigues. No sigas a un fatuo, a una fatua, porque vas a ser falto de razón o entendimiento. No pongas tus ojos en el hombre, pon tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el único del cual nos puede dar un corazón valiente para hacer su obra. Otro paso para ser valientes es escuchar las instrucciones de Dios. Tenemos que ser muy pacientes. Dios nos habla de muchas maneras: leyendo, estudiando nuestras Biblias, adorando, cantando, orando, hablando con otras personas e incluso sentados delante de Él en silencio. El discernimiento espiritual requiere tiempo y esfuerzo para desarrollarse a medida que crecemos y maduramos en Cristo. Crecemos y maduramos en nuestra fe y desarrollamos la capacidad de sentir el plan y el propósito de Dios en cada situación. A veces ser valiente significa no tomar ninguna acción. Por eso es importante discernir. Permanecer en silencio hasta que Dios actúe. Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. La cuarta forma, el cuarto paso para tener un corazón valiente es obedecer a Dios. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En este contexto de este texto bíblico es cuando vemos a los apóstoles que están sufriendo porque están encarcelados y están siendo flagelados por causa de Cristo, por amor a Dios. Y las autoridades, que son las que siempre se caracterizan para presionar a las personas a que dejen de ser valientes, porque le tienen envidia a Jesús, porque creen que Jesús les quiere quitar su popularidad y su poder, y Jesús no necesita quitarles nada, Él ya lo tiene todo. Dice
el apóstol, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nunca se te olvide. Cuando sientas la presión del hombre, cuando sientas que el lazo del hombre viene a tu vida, acuérdate lo que dice la palabra de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Con expectativa pídele a Dios un corazón obediente y valiente. Sin ser dramático, sométete a Él después de conocer su voluntad. Toma la acción que sea necesaria. Después de haberle obedecido y haber sido valiente, lo último, dale gloria a Dios. Esa es otra cosa donde tú disciernes que una persona que dice que es valiente no lo es. ¿Sabes por qué? Porque no le da la gloria a Dios. Hay películas de la vida real. No te voy a recomendar ninguna, pero hay películas de la vida real en donde la gente sufrió penalidades en una cárcel, estuvo injustamente en algún lugar y por la misericordia de Dios los saca de ahí. ¿Y saben qué hace esta gente? A mí es lo que me frustra. Que después de que te platican la proeza que hubo en su vida, el acto heroico que pudo haber en su vida, en ningún momento le dan la gloria a Dios. Como si hubieran sido ellos. Como si fuera tan fácil que se te hiciera justicia en esas condiciones. ¿Cuánta gente ha sanado? ¿Cuánta gente ha soportado en una cama? Ha sido valiente para soportar una enfermedad. Y cuando Dios los sana, no le dan la gloria. Donde quiera que Dios nos haya dado la fuerza para enfrentar la adversidad y las pruebas de la vida, o tal vez solo los acontecimientos cotidianos normales con valor y valentía, alábalo. Luego comparte tu victoria con los demás. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando el mundo te vea actuar con valentía, diles, Jesús me dio el corazón que necesitaba para perseverar. Es la verdad. No podía hacer esto sin su ayuda, sin la ayuda del Señor. A Dios sea la gloria por las cosas que ha hecho en y a través de mi vida. No olvides, después de que hagas un acto valiente, darle la gloria a Dios. Acuérdate que fuiste valiente porque la presencia de Dios estaba contigo. No fue por ti. Separados de Él, nada podemos hacer. Este es el tema de hoy. Espero que te haya bendecido. Espero que te haya animado a ser valiente. Espero que te haya animado a reconciliarte con Dios. Y acompáñame a orar, por favor. Amado Padre, gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros caminos. Dios mío, te pido esta mañana que tengas misericordia del que está practicando la cobardía. Ayuda a las mujeres a ser valientes, Padre, para obedecer lo que dice tu palabra, Señor. Que cuiden a sus familias, Señor, que cuiden a sus hijos, Padre. Señor, muéstrale que tú valoras cualquier acto de valentía que se hace por amor a ti y al reino, Señor. También te pido por aquellos, Señor, que no han tomado una decisión para hacer un pacto contigo, Señor. Muéstrale, Señor, su pecado, Señor. Muéstrale sus miedos, Padre. Y muéstrales, Padre, que el que teme al hombre, Señor, no puede ser tu amigo, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y gracias por esta mañana tan linda y por esta oportunidad tan bella que me das de hacer esta obra para ti. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Gracias. Que tengas un hermoso día, que la pases súper, que disfrutes. Dios te bendiga, bendiga a tu familia y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Buenos días. Bye bye.